Hola, bienvenidos una vez más a su canal Español para Todos, donde podrán encontrar información sobre temas de literatura, de lingüística, de gramática, de ortografía, entre otros muchos. El día de hoy vamos a tratar un aspecto muy particular de la ortografía. Se trata del origen y de la historia de dos letras que suelen causarnos confusión a la hora de escribirlas. Comprender, o más bien conocer, el origen y la historia de estas dos grafías nos va a ayudar a ser más conscientes de nuestros errores y posiblemente nos ayude a escribir las palabras que llevan estas letras de manera correcta cuando tengamos que hacerlo. Vamos entonces a comenzar. Origen e historia de D y B. Tenemos que partir de la idea de que el alfabeto, la escritura, es una convención que surge posterior a la lengua. Es decir, las lenguas se manifiestan de primera vez de forma oral y después, con el paso del tiempo, se van fijando a través de la escritura. De ahí que en la mayoría de las lenguas no haya una correspondencia biunívoca, es decir, 1-1, entre letra y sonido, o viceversa, entre el sonido, llamado fonema, y la letra. En el caso de nuestra lengua, estas dos grafías corresponden al mismo sonido. De ahí que, fonéticamente, no podamos distinguirlas y escribir a partir de esa distinción, ya sea una o la otra. Vamos a ver entonces el origen y la historia de estas dos letras para comprender lo que te he dicho. En primer lugar, vamos a comenzar con la D. Esta letra, si consultamos el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a encontrar que en el artículo lexicográfico que explica esta entrada, así se llama, esta información. Número 1, que corresponde a la primera acepción, nos dice que D es un sustantivo femenino, se llama la D, que puede aparecer, aquí no nos lo dice, tanto de forma escrita, tanto en su representación de mayúscula como de minúscula, y nos dice lo siguiente, que es la segunda letra del abecedario español, que representa, fíjate, muy importante, el fonema consonántico bilabial sonoro. En las lenguas, por supuesto en la nuestra, tenemos sonidos vocálicos que están representados por las vocales, en el caso del español, A, E, I, O, U, y por sonidos consonánticos representados por cada una de las consonantes que integran nuestro alfabeto. Cuando la definición nos dice que es un fonema, un sonido consonántico bilabial sonoro, nos está diciendo que es un sonido que corresponde a las consonantes, y al decirnos que es bilabial nos está hablando del punto de articulación, es decir, qué órganos de nuestro sistema fonador utilizamos para reproducir el sonido. Al ser bilabial, quiere decir que lo pronunciamos con ambos labios. B. ¿Y qué quiere decir sonoro? Pues que cuando pronunciamos la B, hay una vibración en nuestras cuerdas vocales. A eso se refiere el concepto de sonoro. En la segunda acepción encontramos sustantivo femenino, sonido que representa la letra B. Aquí entonces hablamos del sonido que representa o que está representado por esta letra. En el tercero, un poco más alejado ya el significado, nos dice que es un adjetivo, que queda fuera del control de la hacienda pública. Dinero B, caja B, contabilidad B. Como ves, para el tema de la ortografía ya no nos interesa, pero también es un significado que puede tener la B. Tiene el último, el 4, lo mismo. Es un significado que ya está más alejado. En una clasificación de rango secundario, de segunda B, serie B, película B.
Vamos a quedarnos entonces con las dos acepciones primeras. En relación con el origen de esta letra, el alfabeto, la escritura, debemos fue iniciada por los fenicios, pero también en Egipto y en otras culturas hubo el desarrollo de alfabetos que permitieron la escritura de las diferentes lenguas. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Grecia, y del lado de nuestro continente, entre los aztecas, entre los mayas, también empezó o se dio un proceso de escritura de las lenguas, claro, de manera diferente, porque no podemos hablar propiamente de un alfabeto. En el caso de esta letra, en su origen era una línea, observa las imágenes, sin el rectángulo de abajo. Con el tiempo se convirtió en B. En el protosemítico, supuestamente, tenemos datos muy vagos de esta lengua. Bet, que significaba casa, dio con el paso del tiempo origen a la letra B, que después retomarían los griegos, como también puedes ver en la imagen. La B es la representación de un fonema, como ya te lo he mencionado, oclusivo bilabial sonoro. Y en la imagen podemos apreciar cómo era representada esta letra en diferentes alfabetos alrededor del mundo. En el primero tenemos un jeroglífico egipcio, donde al parecer significaba casa. Luego en el protosemítico que te he mencionado. Después en el fenicio. A continuación, cómo era representado y se representa todavía en el alfabeto griego. La letra se llama beta, en etrusco, en latín, y no tenemos noticias de que en el alfabeto cirílico, no tenemos noticias de cómo haya sido la representación en el alfabeto cirílico. Ahora bien, en el caso de la otra, de la V o de la B de vaca, como coloquialmente solemos llamarla. También el diccionario de la Academia, del diccionario de la lengua española de la Academia, nos dice lo siguiente: que se escribe con mayúscula, pero también con minúscula, y que en la acepción 2 vamos a tener lo siguiente: que es un sustantivo femenino y que es la 23ª letra del abecedario español, que al igual que la B representa el fonema consonántico oclusivo bilabial sonoro. Como te puedes dar cuenta, tanto la B como la V representan el mismo sonido, no hay distinción. Para nuestro oído, D y B suenan exactamente igual. Son un fonema bilabial sonoro, repito, porque cuando lo pronunciamos vibran nuestras cuerdas vocales. Si no, hagan el ejercicio, pronuncien B, B, y coloquen sus dedos en la garganta y sientan cómo vibran sus cuerdas vocales cuando pronuncian B. También encontramos en este mismo diccionario una acepción diferente. En la numeración romana significa 5. Esto seguramente ya lo sabíamos. Bien, aquí tienes otra imagen donde puedes observar que tenemos la letra latina y la española, que son exactamente iguales. V singular, Vs en plural. La transcripción fonética, es decir, cuando hacemos el paso del sonido, si estamos realizando un texto y queremos representarlo según su sonido o según su fonema, vamos a ponerlo de esta manera como tenemos aquí. Esto de único de ex es una estadística que se hace, y luego abajo tenemos el alfabeto español para que podamos observar en qué posición se encuentra la V, como generalmente también se le llama, para distinguirla de la D alta. Pero en fonética a veces suele llamarse, cuando las lenguas tienen la distinción, a la B grande, llamarla bilabial, y a la V, a la B chica, llamarla labiodental.
En el caso, por ejemplo, de otras lenguas como el francés, sí hay en ocasiones distinción entre estas dos letras porque representan diferentes sonidos. La primera representa un sonido bilabial, B, y esta que estamos viendo representa un sonido labiodental, B. Se pronuncia con los dientes y con los labios. Pero repito, en español no tenemos esa distinción. Y de ahí que posiblemente esa sea una de las razones por las cuales solemos tener problemas o solemos cometer errores a la hora de escribir palabras con estas dos grafías. En el caso de la V, vamos a ver la historia porque es un poco más compleja. En un momento de la historia de nuestra lengua había una confusión entre la U y la V. Observemos primero. La V se corresponde a la letra D del alfabeto latino o romano moderno. La letra U latina proviene de la Y griega, que también es el origen de la Y, o de la Y más bien. La Y a su vez procede de la UAU, del fenicio. La V se empleó en la Alta Edad Media en posición inicial, cada vez con más frecuencia. Es decir, había palabras que si llevaban este sonido al inicio, iban a ser escritas con esta grafía o con esta letra. Sin embargo, para 1492, Antonio de Nebrija defendió la necesidad de hacer la distinción a la hora de escribir entre la vocal U y la consonante V, que solo se consolidó a partir del siglo XVI. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque antes había una gran confusión a la hora de escribir. La gente lo mismo escribía U que V, y en muchos de los documentos esto llegaba a causar una gran confusión porque no se sabía si esa letra U, V, correspondía a la vocal o correspondía a la consonante. La V labiodental, de la que ya les he hablado hace un momento, se conservó hasta los siglos XVI y XVII aproximadamente, pero esto únicamente se mantiene actualmente en algunos dialectos del español. ¿A qué nos referimos con esto? No es que en español no haya existido la distinción entre la bilabial B y la labiodental, la V, sino que cuando la lengua al paso del tiempo va evolucionando, va transformándose, la escritura, la representación a través de las grafías, a través de las letras, pues también se va modificando. Entonces llega un punto en la historia de nuestra lengua donde el sonido labiodental se pierde. Ya la distinción no es necesaria porque no implica un cambio de sentido o un cambio de significado, lo que hace que la labiodental desaparezca, que el sonido labiodental desaparezca y solo se conserve el bilabial. Sin embargo, la V, que representaba el sonido labiodental, no desapareció, se quedó, y entonces ambas consonantes, ambas grafías, convivieron a la par, y de ahí que surge el problema o la confusión a la hora de escribir ciertas palabras, aunque hay reglas que nos permiten saber cuándo debemos escribir una y cuándo debemos escribir la otra. Sin embargo, a veces, como no conocemos la historia, nos confundimos y decimos ¿por qué? Porque esta palabra se escribe con B grande y esta se escribe con B chica. La explicación, como te he mostrado aquí, es una explicación que tiene un fundamento histórico y a la vez también un fundamento lingüístico. Aquí puedes ver en la imagen cómo era representada la V en diferentes culturas. En el jeroglífico, en el protosemítico, en el alfabeto fenicio, en el alfabeto griego, en el etrusco y finalmente en el latín, que es de donde proviene la letra V o V de vaca que utilizamos actualmente en nuestro sistema alfabético o en nuestro sistema de escritura. En resumen, por tradición se escribe B y B,
Vemos que desde el siglo XV estas letras no tienen distinción al momento de ser pronunciadas en el español normativo. Ambas representan a un fonema bilabial. Espero que esta explicación te haya servido para comprender el porqué de las confusiones o de los errores que a veces suelen causar en la escritura estas dos letras o grafías que representan al mismo sonido. Si te ha gustado el video, suscríbete. No olvides hacerme un comentario breve y si ha sido de tu total agrado el video, regálame un like. Al canal le ayuda mucho para seguir creando contenido para ti. Hasta la próxima y que estés muy bien.